Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Aleister Crowley. Tal vez estéis pensando, este tío no era un mago, y en ese caso, ¿qué hace aquí? Crowley fue muchas cosas, sí. Además de mago, ocultista y fundador de una religión, fue escritor, poeta, un tío bastante peculiar, escalador, que batió un par de récords mundiales, de hecho, bisexual, viajero, y viajar por todo el mundo en su época era bastante menos frecuente que hoy en día, ojo. Psiconauta también se le podría llamar. Crowley quizá pueda ser considerado uno de los primeros psiconautas tal y como los conocemos hoy en día. Experimentó con muchas drogas y escribió sobre sus efectos, difundiendo así información sobre ellas. No es algo que se suela destacar de él, pero dado que las drogas son uno de mis principales campos de interés y el que más éxito tiene en este canal, pues yo sí voy a destacarlo, sí. Esto y otras cosas creo que ayudarán a entender qué pinta Crowley en esta sección, así que vamos a ello. Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Hastings, Inglaterra. Nació en una familia acomodada, quizá incluso se podría decir que rica. Los Crowley eran dueños de una empresa cervecera de cierto éxito desde hace varias generaciones. Su padre Edward directamente ya no trabajaba desde antes de que Alexander naciera. Por cierto, era un hombre bastante religioso, de hecho era predicador, miembro de los Hermanos Exclusivistas, un grupo de cristianos evangélicos. Su esposa Emily, la madre de Alexander, también lo era, claro. Él fue hijo único, solo tuvo una hermana pequeña, pero murió al de 5 horas de nacer. Tras esto, la familia se mudó al condado de Surrey. Su infancia parece más bien aburrida, criándose en un ambiente extremadamente religioso, no pudiendo leer más libros que la Biblia y siendo amigo solo de los hijos de otros exclusivistas. Cuando tenía 11 años, su padre murió de cáncer de lengua y se mudaron a casa de su tío, el hermano de su madre. Parece que la muerte de su padre fue un hecho bastante importante para que empezara a perder la fe que tenía hasta entonces. Al parecer, a partir de ahí le encantaba señalar contradicciones en la Biblia y en la religión a sus profesores. A ver, hablamos de una religión que dice que Jesucristo murió un viernes, el Viernes Santo, permaneció muerto 3 días y 3 noches y resucitó un domingo, el domingo de resurrección. Así que no es que sea difícil encontrar contradicciones, vamos. Claro, no, vista así no te falta razón. Su madre le llamaba la Bestia, un apodo que mantendría en su vida adulta, ampliándose a la Gran Bestia 666, incluso. Tuvo algunos problemas de salud, incluidos, por ejemplo, los respiratorios que le acompañarían toda la vida. Pasó por varias escuelas diferentes, también tuvo un tutor privado y recibió clases de química. Para 1895 había decidido que se llamaría Aleister, que era la versión gaélica de Alexander y sonaba mucho mejor, y empezaría a estudiar en Trinity College, Cambridge. Primero filosofía y ciencia moral y luego literatura inglesa. La literatura le interesaba bastante. Autores como Richard Barton o Percy Shelley, del que ya he hablado en otros vídeos y puede que hable más en el futuro. Fue presidente del club de ajedrez y llegó a considerar el volverse ajedrecista profesional. También le gustaba mucho la escalada y la practicaba siempre que podía viajando a los Alpes. Empezó a publicar poemas sueltos en alguna que otra revista. Su primera experiencia mística la tuvo en diciembre de 1896 en unas vacaciones a Estocolmo, pero no sabemos muchos detalles. Tuvo sexo con hombres y con mujeres, de entre las mujeres con muchas prostitutas, en una ocasión contrajo la sífilis. En 1897 viajó a Rusia y llegó a considerar también el convertirse en diplomático ruso, pero una breve enfermedad le hizo reflexionar sobre la mortalidad y sobre la futilidad del comportamiento humano, y en lugar de volverse diplomático pues giró más bien hacia el ocultismo. Necesitaba algo, digamos, más trascendental. No quería ser un simple mortal, quería perdurar en el tiempo. Dejó Cambridge sin haber llegado a sacarse ningún título a pesar de sus excelentes notas.
Después viajó a Suiza, que como digo solía escalar en los Alpes, y allí conoció a Julian Baker, que a su vez le presentó a George Cecil Jones. Y a través de esta amistad se unió a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que era una sociedad secreta dedicada al estudio y la práctica del ocultismo y el hermetismo mayormente, un poquito rollo Rosacruces. Crowley fue iniciado en esta orden por su líder, Samuel Liddell Mathers, en 1898, y adoptó el nombre místico de Frater Perdurabo, el que perdura. Su tutor en la orden, Alan Bennett, le enseñó unas cuantas cosas de magia, llegando a trasladarse con él a un lujoso apartamento en Londres. Aunque por estas fechas, Crowley también compró la Boleskine House, a orillas del lago Ness, en Escocia. De la mano de Bennett también conoció unas cuantas drogas. Bennett consumía un amplio abanico de drogas y Crowley también empezó a experimentar con ellas, por ejemplo, cocaína, morfina o cloroformo, encontrando que proporcionaban un acceso más fácil a las experiencias místicas. No encuentro fallas en su lógica. Y rituales por aquí, numerología por allá, Crowley empezó a ascender a rangos muy rápidamente en la Aurora Dorada. Quizá más que nada porque se llevaba bien con Mathers, porque con buena parte del resto de la orden no se llevaba nada bien, principalmente porque no aprobaban su bisexualidad y su modo de vida libertino. Por ejemplo, con el poeta William Butler Yeats, también miembro de esta orden, se llevaba bastante mal. A Arthur Machen tampoco parece que le cayera bien Crowley, y poco a poco la tensión fue creciendo hasta hacerse insoportable. Así, en 1900, Crowley y Mathers fueron expulsados de la Orden de la Aurora Dorada. Al menos parece que la experiencia sirvió para que Crowley aprendiera unas cuantas cosas y así en el futuro pudiera fundar su propia orden mística. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y furcias. Pero todavía queda para que fundara su propia orden. Antes de eso, y quizá por sospechas de que la policía le estuviera investigando por tener relaciones homosexuales, se trasladó a México, donde empezó una relación con una mujer local. También cuenta que en México fue iniciado en la francmasonería, además de escribir una obra de teatro y unos cuantos poemas. Desde allí viajó a San Francisco, luego a Hawái, luego a Japón y a Hong Kong. Durante el viaje en barco se lió con Mary Alice Rogers, una mujer casada 10 años mayor que él, a la que también dedicó un pequeño poemario. Después viajó a la India, donde contrajo la malaria y tras recuperarse intentó escalar el K2, ya sabéis, la segunda montaña más alta del mundo, que por aquel entonces nadie había logrado escalar. Crowley y sus compañeros de expedición tampoco lo consiguieron, tuvieron que retirarse a los 6100 metros, que tampoco está nada mal, oye. Después de esto fue a París, donde publicó varias obras y también conoció a unas cuantas personalidades, pero si profundizo en esto el vídeo se haría eterno, y después regresó a Escocia. Allí se casó con Rose Edith Kelly, que era hermana de su amigo, el pintor Gerard Kelly, al que no le hizo mucha gracia esta boda, por cierto. En su luna de miel las cosas se empezaron a poner interesantes. Bueno, luna de miel prolongada, parece que pasaron unos cuantos meses viajando y que visitaron el Cairo en 2 ocasiones. En la primera es posible que llevaran a cabo un ritual sexual dentro de la Gran Pirámide, pero bueno, el caso es que nos situamos en 1904 en el Cairo. Allí, durante un ritual, Ross, que aparentemente no tenía ningún interés en la magia ni ningún conocimiento sobre el dios Horus, entró en un trance en el que le dio a Crowley bastante información sobre Horus. Según él decía, Ross estaba transmitiendo un mensaje de Horus, aunque no directamente de él, sino de una entidad llamada Aiwass que actuaba como mensajero de Horus. Los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, desde las 12 hasta la 1 del mediodía, Crowley escribió el libro de la ley, tal y como se lo dictaba Aiwass. Él mismo no negaba la posibilidad de que Aiwass no fuera una entidad que existía realmente fuera de su cabeza. Valoró la posibilidad de que fuera un mecanismo inconsciente, pero que sabía mucho más sobre magia que él, así que se decantaba más bien por la primera opción, sí. El libro de la ley es una de las obras más conocidas de Crowley. Anuncia la llegada del león de Horus y sienta buena parte de las bases de la que sería su religión. Luego profundizamos en eso. De los años siguientes voy a destacar que Crowley se enfadó con Mathers porque creía que estaba usando magia contra él.
que en 1905 Ross dio a luz a su primera hija, Nuit ma Zurekatesa Foyezebel Lilith, y que Crowley escribió la colección de relatos y poemas pornográficos Campanillas del Jardín del Cura para entretener a su esposa mientras se recuperaba de este parto. Este año también se produjo su intento de escalar la tercera montaña más alta del mundo, el Kanchenjunga, y llegó más lejos de lo que habría llegado nadie hasta la fecha, aunque hubo unos cuantos problemas. Tuvo muchos desencuentros con su compañero de expedición Jacob Guillamorth, que también había estado presente en el intento de escalar el K2, y al final este y unos cuantos más decidieron que ya no aguantaban más y que descenderían ya mismo. Al parecer, Crowley les avisó de que no debían hacerlo por riesgo de avalancha, pero ellos lo hicieron igual, y 4 de los miembros de la expedición murieron sepultados por una luz. Jacob Guillamorth en concreto sí sobrevivió. Sus gritos de ayuda fueron oídos por Crowley y por Raymond, otro de los integrantes de la expedición que sí se había quedado con él, así que Raymond corrió a ayudarles, mientras Crowley se quedó tan plácidamente en su tienda intentando dormir. Claro, el club alpino le llamó de todo por esto, que la verdad es una actitud bastante fea. O sea, tampoco es que si hubiera corrido a salvarles habría podido salvar a nadie más, pero habría estado bien intentarlo, al menos que no. A destacar por estas fechas también la publicación de la obra El Jardín Perfumado, de temática mística pero que incluye suficiente sexo entre hombres como para ser considerada una de las primeras novelas en inglés con una temática homoerótica realmente explícita. Después Crowley viajó a la India, donde aparentemente hirió de un disparo a 2 hombres que intentaron robarle, pero no les mató. Eso decía, pero bueno, también decía que escapó de ellos gracias a usar sus poderes místicos para volverse invisible. Y luego a China, donde estuvo fumando opio y separó sus caminos de Ross y de Lilith, que volverían a Europa mientras él viajaba un poco más por allí. Luego anduvo por Canadá, Japón, New York y al volver a Gran Bretaña descubrió que su hija Lilith había muerto de fiebre tifoidea durante su viaje de regreso. Posteriormente Crowley tendría breves romances con la actriz Vera Neville y con la escritora Ada Leverson, lo que no quita que Ross dio a luz a su segunda hija, Lola Sasa, en 1907. Tras esto toca un poco de magia junto a su viejo amigo, el ya mencionado George Cecil Jones. Los rituales que practicaron, de acuerdo a Crowley, incluyeron alcanzar brevemente el Samadhi, la unión con Dios, y nuevos contactos con Aiwass y quizá otras entidades que le dictaron unos cuantos libros más que acabarían siendo clave en su religión, Thelema. Y esta religión se empezó a formar cuando fundó junto a Jones la orden mística AA, siglas de Argenteum Astreum aparentemente. El boletín oficial de AA sería una publicación llamada The Equinox, y entre los miembros de esta orden también hubo gente bastante conocida, como por ejemplo Austin Osman Spare. Y vamos, que esta orden era un poco su forma de divulgar su religión de Thelema. Hay quien considera que Thelema es una filosofía más que una religión, pero bueno, yo creo que podemos considerarla religión. ¿Pero por qué ese nombre, Thelema? Pues significa voluntad en griego, pero quizás sea más interesante que nos vayamos al siglo XVI y a François Rabelais, que escribió las 5 novelas de Gargantúa y Pantagruel. Las novelas como tal no son muy conocidas a nivel popular a día de hoy, aunque la gente vasca que me esté viendo sin duda estará familiarizada con Gargantúa, porque en 1854 el bombero Echaniz creó en Bilbao un tobogán con la forma de este personaje, cuyo diseño pronto se extendió por todo Euskadi y por parte de sus alrededores. En cualquier caso, en estas novelas aparece la abadía de Thelema, un antimonasterio en el que los monjes no se rigen por leyes, reglas o estatutos, sino por su libre voluntad propia y por la búsqueda de placer. Como veis en estos fragmentos de la novela, si os interesa podéis pausar el vídeo para leerlos con calma, lo que se describe es una utopía, y de hecho podemos considerarla un antecedente significativo de las ideas anarquistas. Crowley iría desarrollando la religión de Thelema a lo largo de los próximos años. Seguramente no solo su experiencia pasada en la Orden de la Aurora Dorada, sino también sus muchos viajes por el mundo le sirvieron para ir desarrollándola. Al fin y al cabo, Crowley tomaba muchos conceptos de religiones menos conocidas en el mundo occidental, vamos. Thelema combina la práctica de la magia con la filosofía y los principios morales por los que abogaba Crowley.
Los dioses y demonios son usados como una especie de símbolos, herramientas y entidades a la vez, pero no hay dioses creadores que gobiernen el universo y juzguen a los mortales como en las religiones clásicas, vamos. En realidad una de las máximas de Thelema es que no hay más dios que el hombre. Pero luego profundizamos un poco en cómo va esta religión y cómo funciona la magia que propone Crowley. Vamos a seguir en orden cronológico y con alguna anécdota entretenida para animar el vídeo. Por ejemplo, podemos hablar de su viaje a España junto al joven poeta Victor Neuburg, gran admirador y amante suyo. ¿Por qué decidieron atravesar el país desde Francia hasta África a pie? La Guardia Civil les paró 3 veces, a ver si eran vagabundos o anarquistas planeando un atentado o bandidos comunes o qué, pero al final les dejaron ir las 3 veces, vamos. Hombre, tampoco voy a ser yo más papista que el Papa. Si en Madrid no lo han detenido, no querrá que me meta en camisas de 11 varas y que se crean que quiero enmendarles la plana a los de la capital. En Madrid, Crowley experimentó por primera vez con grandes cantidades de hachís y descubrió que era una droga con mucho potencial místico. Allí mismo escribió su tratado La psicología del hachís, en el que propone que, dada su amplia variedad de efectos, el cannabis debe tener al menos 3 principios activos distintos. Cuando digo que Crowley es relevante como psiconauta no lo digo por decir. Para haberse publicado en 1908, esta es una obra muy avanzada a su tiempo. Pero su anécdota más conocida con Neuburg no es su viaje por España, sino cuando en el desierto algeriano evocaron al demonio Choronzon. La versión que insinúa Crowley es que él mismo hizo de medium para Choronzon y poseído por él atacó a Neuburg, que tuvo que defenderse con una daga, pero bueno, también puede ser que se lo inventara, quién sabe. Yo creo que en general Crowley no trataba muy bien a Neuburg, puestos a hacer una valoración. Practicaron también cierto sadomasoquismo, no os lo vais a creer, pero Crowley estaba en el lado de Sado y Neuburg en el de Maso. Posteriormente se distanciarían. Crowley acabó mal con mucha gente. Bueno, de Ross se divorció en 1909 y su hija Lola Sasa también le tenía bastante asco. Y con Mothers acabó peleándose en el plano legal y en el plano mágico, con eso lo digo todo. A ver, no sé si hace falta que lo subraye, pero no creo que Crowley fuera una buenísima persona desde una perspectiva ética, sin más. Otro momento destacable es el verano de 1910, cuando organizó en las oficinas de su revista The Equinox en Londres los ritos de Artemisa, un espectáculo festivo con música, poesía, baile y una copa con un brebaje compuesto por zumo de frutas, brandy, opio y extracto de peyote. En el futuro haría más ritos de este estilo, yo creo que como mínimo curiosos ya debían de ser. Por estas fechas también sería iniciado en otra orden mística, la Ordo Templi Orientis, y como decía, pues a lo largo de diversas obras iría definiendo Thelema, llevando a cabo lo que él denominaba la gran obra. El libro Magic, con K al final, liberaba, o libro 4, que decía que le dictó una entidad llamada Buldis, suele ser considerado el que mejor sintetiza lo que Crowley entiende por magia. Aquí es donde da su famosa definición. La magia es la ciencia y el arte de causar cambios de acuerdo a la voluntad. Es curioso porque, claro, esta definición incluye tanto mecanismos sobrenaturales, en los que yo personalmente no creo, como mecanismos que sí cumplen las leyes físicas conocidas, en las que yo sí creo. Según él, todo acto intencional sería un acto mágico. Que una persona de verdad siga su voluntad y haga lo que quiera sería un acto mágico. Ahí tiene su punto, creo yo. Y así se fue consolidando Thelema. Juega aquí un papel importante también una de sus estudiantes y también amante, la violinista Leila Badel. Por estas fechas también publicaría el libro de las mentiras, otra de sus obras más conocidas. Está curioso, tiene pequeños capítulos muy variados. Lo mismo pueden ser una descripción de un ritual o una opinión sobre algún asunto mágico que un poema de amor dedicado a Badel. En 1914 Crowley se trasladó a Estados Unidos, donde empezaría a escribir para la Vanity Fair y a ejercer un poco de astrólogo. Por cierto, ese año publicó un escrito sobre la cocaína, señalando sus efectos y peligros y criticando la muy reciente prohibición que empezaba a aflorar en Estados Unidos. Ese texto tiene frases como: la prohibición hace de toda la ciudadanía criminales y los convierte a todos en policías o espías de la policía. La salud moral de semejantes personas se arruina para siempre.
No me parece que andara muy desencaminado, ¿no? Durante los siguientes años viajó y vivió en bastantes ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos, tuvo una relación con la poeta y modelo Jean Robert Foster. También hizo un ritual en el que se autoproclamó Maestro Therion, otro de sus nombres místicos, por añadir uno más. Y en 1917 publicó la novela Moonchild, con fuerte inspiración autobiográfica y que trata sobre el intento de concebir una especie de mesías. Voy a mencionar por aquí que también pintaba cuadros, por cierto. En 1918 Crowley conoció a una admiradora, Leah Hirschig, que se convertiría en la más destacable y conocida de sus parejas. Para 1919, ritos mágicos de por medio, Hirschig había sido consolidada como la Mujer Escarlata, probable referencia al libro del Apocalipsis donde la Mujer Escarlata es la amante de la bestia. Es un apodo que ya había usado antes para Leila Waddell, por ejemplo, pero bueno. En todo caso, tiene también un valor simbólico importante, porque después de 2000 años de matriarcado durante León de la Luna y 2000 años de patriarcado durante León del Sol, en el León de Horus que anunciaba Crowley se juntarían los principios masculino y femenino. Viviendo primero en Londres y luego en París, pronto Hirschig y él tendrían una hija, Anna Lea, que nació en enero de 1920. Por estas fechas también escribió el himno a Pan, muy conocido. En la foto más conocida de Crowley, el gesto que hace con las manos representa a Pan. Ahora vamos a saltar un poco en el tiempo, creo que el vídeo queda más claro así, para hablar un poquito más sobre drogas. En 1922 Crowley escribió El gran engaño de la droga. Algunas citas de este texto son: la prohibición, tan inefectiva como se ha demostrado, lo único que ha conseguido ha sido intensificar la demanda de drogas. El factor más importante de todos para este auge ha sido la nauseabunda forma de publicidad dada a las drogas por la prensa, alarmando y creando miedo para vender periódicos. O el pernicioso sistema que promueve la prohibición, que es un insulto a la libertad individual y a la dignidad humana y que solo promueve el tráfico ilegal y el chantaje, lo único que consigue es empeorar las cosas cada mes que pasa. ¡Qué gran verdad ha dicho! Al mes siguiente escribiría El pánico de la droga, muy en la misma línea. Crowley también tuvo algún que otro problema de adicción a las drogas, así que en absoluto ignoraba sus peligros, vamos. Y en la novela Diario de un drogadicto profundizó en ellos. No me convence la traducción, igual algo como Diario de un entusiasta de las drogas sería más fiel. Mayormente parece que fue adicto a los opiáceos en dos etapas de su vida, en ambos casos los tomaba por receta médica para paliar sus problemas pulmonares. Y una vez contado esto, volvemos 2 años atrás a 1920. Creo que así el vídeo queda más claro porque así puedo contar del tirón la historia de la abadía de Thelema. Y es que Crowley no se conformó con que el nombre de la abadía de Gargantúa y Pentaurel le inspirara el nombre de su religión, es que también decidió fundar esa abadía. Unos cuantos de sus seguidores se irían a vivir con él en una comuna en la que vivirían de acuerdo a la ley de Thelema. Haz tu voluntad, será toda la ley. A veces traducido como haz lo que quieras, será toda la ley. La segunda máxima era amor es la ley, amor bajo voluntad. Y bueno, es que además a Crowley, como hemos visto, le flipaba la numerología cabalística y la gematría. Y resulta que tanto la palabra Thelema como ágape, amor, suman 93, por lo que 93 se convertiría también en una especie de número sagrado para Thelema. Y sí, este canal antes de llamarse Psicódrogos se llamaba Ibai_93, pero porque nací en el 93, no porque sea un heraldo de Thelema, a menos que... ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Bueno, para fundar su abadía de Thelema, Crowley escogió Cefalù, en Sicilia, Italia. Y para allí se fueron él, Hirschig, su hija, el primer hijo de Hirschig, su niñera, que también era su amante, el hijo de su niñera... Y poco a poco fueron llegando más seguidores a vivir con ellos, algunos de ellos también conocidos, como la actriz Jane Wolfe. La cosa no salió muy bien, ya a los pocos meses de estar ahí murió su hija, sin ir más lejos. Pero también tuvo sus buenos momentos, como Crowley ascendiendo al grado máximo de Ipsissimus, con Hirschig como testigo. Ella adoptó el nombre Alostrael, que significa el grial de Dios, el útero de Dios. La cuestión de qué pasaba en esa abadía es complicada porque la prensa hizo todo tipo de reportes sensacionalistas sobre cosas chunguísimas. Pero claro, es que la prensa se inventa muchas cosas, y Crowley no se molestaba en desmentirlas porque de hecho parecía disfrutar de ellas.
La prensa le llegó a denominar el hombre más perverso del mundo, y no parece que a él le molestara. Claro, él mismo se hacía llamar la Gran Bestia 666, aunque se reía de que sus detractores le consideraran satanista, porque, claro, eso solo tenía sentido en una cosmovisión cristiana que él no compartía, ¿no? Porque para muchas corrientes del cristianismo todo lo que no sea Dios es Satán, no hay mucho más donde escoger. La idea de que practicaba magia negra también le parecía ridícula, porque él no consideraba que su magia encajase en esa definición. Pero como digo, jugaba bastante con esto, le gustaba, al menos en parte, su mala fama y bromeaba con ella. Por ejemplo, ante la sugerencia de que practicaba sacrificios de sangre, él comentaba que un bebé inocente era la víctima más satisfactoria, y que él sacrificaba unos 150 al año. Es un chiste sobre eyacular. Ah, sutil. Así que, ¿qué cosas pasaban realmente en la abadía de Thelema? Pues quién sabe. Probablemente no fueran tan siniestras como contaba la prensa, pero seguramente sí desafiarían bastante la moral de su época. Bueno, y de la época actual también, que sigue habiendo mucho puritanismo hoy en día. Tiene toda la pinta de que rituales mágicos hubo muchos, sexo hubo mucho y drogas hubo muchas. Mínimo cocaína, morfina, heroína, hachís, éter y peyote. Vamos, que ahí le daban un poco a lo que hoy en día se llamaría chemsex, pero también con rituales mágicos. En algún momento Crowley también probó escopolamina y atropina, pero no sé si en la abadía se consumirían. De todas formas, parece que haz tu voluntad no era toda la ley de esa abadía, y que había un buen número de normas puestas por Crowley que había que obedecer. También os digo, todo parece indicar que no fue muy coherente en ese aspecto. Pero bueno, la cuestión es cómo se tomaban esto las autoridades, porque un escenario como la abadía de Thelema puede realizarse mejor o peor dependiendo de si se vive en un país más permisivo o más estricto. Y bueno, en Italia pues tenemos el problema de que allá por 1922 subió al poder un tío llamado Mussolini al que no se le recuerda por ser muy permisivo, la verdad. Así que al gobierno no le caía muy bien Crowley, no. Y la gota que colmó el vaso fue la muerte de uno de sus discípulos, Raoul Loveday, de quien se dijo que murió por beber la sangre de un gato sacrificado en uno de los rituales de Crowley, aunque parece probable que esto sea completamente falso y en realidad muriera por fiebre tifoidea al beber agua contaminada en un manantial de la montaña. El 1 de mayo de 1923 Crowley fue deportado de Italia y se trasladó a Túnez con Hirsig. La abadía de Thelema sigue en pie y abandonada hoy en día. Parece que aún quedan algunos rastros de los murales pintados por Crowley incluso, pero han pasado 100 años de otra gente pintando por encima de ellos, claro. En Túnez empezó a escribir su autoagiografía, Confesiones de Aleister Crowley, entre otras obras menos conocidas. Luego se trasladó a Francia. Allí se separaría de Hirsig, que además dejó de creer en él como profeta, aunque sí siguió creyendo en los principios básicos de Thelema. Crowley fue ascendido al líder de una de las ramas del Ordo Templi Orientis. Unos años más tarde sería ascendido al líder de toda la orden, ya directamente. Y por supuesto aprovechó también esta orden para promover su gran obra. Por estas fechas publicó Magia en Teoría y Práctica, otro de sus libros más conocidos. En 1929 fue deportado de Francia. Por aquel entonces tenía una relación con María Teresa Sánchez y se casó con ella para que ella pudiera residir en Gran Bretaña y así continuar con su relación, que por otro lado no duró mucho más. En 1930 se trasladó a Berlín. En esta época hizo cosas como fingir brevemente su propia muerte, hubo una exposición de sus cuadros, su nueva amante fue Bertha Busch, con la que al parecer había cierto maltrato físico mutuo. Conoció a gente como Aldous Huxley, que ya ha salido por aquí, y de hecho estuve hablando en ese vídeo sobre la posibilidad de que Crowley inspirara a Huxley para usar mescalina. Y a varias personalidades del socialismo. A estos otros es posible que llegara a espiarles para la inteligencia británica, pero no hay nada claro. Tuvo problemas económicos, también fue llevado a los tribunales unas cuantas veces. Después se movió nuevamente a Londres. Allí tuvo una relación con Deirdre Patricia Doherty, una mujer de 19 años que al parecer se acercó a él tras un juicio que había perdido para decirle que le parecía injusto el veredicto y que quería un hijo suyo. Y lo tuvo. Randall se llamó, aunque él lo llamaba Alistair Atatürk.
Continuó vendiendo libros y tal, aunque mayormente vivía de contribuciones de la Logia Ágape, una rama californiana del Ordo Templi Orientis. Por cierto, el líder de la Logia Ágape pasaría a ser, pocos años después, Jack Parsons, que además de ocultista era ingeniero e inventó un combustible para cohetes que hizo posible la llegada a la Luna. También pasaría por ahí el Ron Hubbard, que después fundaría la Iglesia de la Cienciología, pero como empecemos a hablar de Parsons y Hubbard y de su intento de encarnar en la Tierra Babylon con rituales similares a los descritos en la novela Moonchild, no acabaríamos nunca porque ahí hay mucho que contar, así que centrémonos. Estaban subiendo al poder los nazis, y aunque al principio habría algunas simpatías entre miembros de Thelema y ocultistas nazis, la cosa no duró mucho. Los nazis desmantelaron todas las ramas europeas del Ordo Templi Orientis. El punto aquí es un poco ese, que los nazis, incluidos algunos de sus altos cargos, estaban también bastante interesados en cosas místicas. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, esas creencias y esa rivalidad con Crowley podían ser aprovechadas por el gobierno británico. Crowley parece que trabajó para la inteligencia británica, eso sí no llevaba haciéndolo desde la Primera Guerra Mundial, que también parece posible. Desde luego se llevaba con unas cuantas figuras de la inteligencia británica, eso seguro, como Maxwell Knight, que inspiró el personaje de M en las novelas de James Bond, o a Ian Fleming, que fue el que escribió dichas novelas. Posiblemente Crowley participara en operaciones de propaganda, y quizá también es posible que se aprovecharan sus conocimientos para entender mejor cómo pensaban algunos altos cargos nazis interesados en el ocultismo, como Rudolf Hess. Por cierto, Hess, hasta entonces lugarteniente de Hitler, había viajado a Reino Unido para pactar la paz. Su intención, aparentemente a espaldas del propio Hitler, era que Reino Unido y Alemania firmaran la paz y combatieran juntos a la Unión Soviética. No le salió muy bien, fue hecho prisionero. Algunos autores creen que Ian Fleming propuso que Crowley interrogara a Rudolf Hess, pero no llegó a pasar. La supuesta contribución más importante de Crowley a la Segunda Guerra Mundial fue otra, eso sí. Según afirmaba, a él se le ocurrió el símbolo de la V de Victoria, que se usaría, sobre todo en Reino Unido, para simbolizar la resistencia frente a los nazis. Se empezó a usar en la BBC, cuyas transmisiones también se abrían con la Quinta Sinfonía de Beethoven, V en números romanos, que coincide que comienza con el mismo ritmo que la letra V en código Morse, 3 puntos y una raya. Pero es perfectamente posible que Crowley se inventara su papel en esta campaña, también os digo. Y ya que estamos con política, pues en 1941 publicó su Liber 77, que sintetiza sus ideas sociopolíticas, y a ver, no están del todo mal. El texto habla sobre los derechos del hombre. Se entiende que la mujer también va incluida, o sea, es hombre en su sentido más amplio y metafórico, como cuando en El Señor de los Anillos se habla de la edad del hombre. Y dice: el hombre tiene derecho de vivir según su propia ley, de vivir en el modo en que quiera hacerlo, de trabajar como quiera, de jugar como quiera, de descansar como quiera, de morir como y cuando quiera. El hombre tiene el derecho de comer lo que quiera, de beber lo que quiera, de vivir donde quiera, de ir a donde quiera sobre la faz de la tierra. El hombre tiene el derecho de pensar lo que quiera, de decir lo que quiera, de escribir lo que quiera, de dibujar, pintar, tallar, moldear y construir lo que quiera, de vestir como quiera. El hombre tiene el derecho de amar como quiera. Toma tu colmo y deseo de amor como quieras, cuándo, dónde y con quien quieras. El hombre tiene el derecho de matar a quien coarte estos derechos. Y aparte aún, los esclavos servirán. A ver, no puedo decir que esté 100% de acuerdo, especialmente por esa última frase. Crowley hablaría sobre ese tema más extensamente en otros textos. Él creía que realmente hay gente que prefiere vivir en esclavitud a ser libre, y que a quien quiera vivir en esclavitud se le debe permitir hacerlo. Y si en algún momento quieren dejar de ser esclavos, pues también se les debe permitir dejar de serlo. Ah, bueno, menos mal. Yo esto no lo veo, la verdad, estoy bastante en contra de esto, pero bueno, la mayor parte de afirmaciones de ese texto sí me molan. En cuanto a más obras destacables, pues en 1944 publicó su baraja del tarot, muy conocida y muy usada, que dibujó Frieda Harris. En el libro de Thoth, Crowley explica con detalle cómo va la baraja.
Ese mismo año se mudó brevemente a Buckinghamshire para después trasladarse a Hastings, en Sussex, en la pensión Netherwood, donde pasaría sus últimos días. Aún concedió algunas entrevistas, fue visitado por amigos, publicó un libro de poesía, gestionó asuntos del Ordo Templi Orientis y así, pero el 1 de diciembre de 1947, con su bronquitis crónica, agravada con pleuritis y con degeneración del miocardio, murió en Netherwood. Sobre sus últimas palabras hay como 5 versiones distintas. Una dice que sus últimas palabras fueron «estoy perplejo». Otra dice que sus últimas palabras fueron una maldición hacia su médico, el Dr. William Brown Thompson, que había decidido reducirle su dosis de opiáceos unos meses atrás, y que Thompson murió en circunstancias extrañas al día siguiente que Crowley. En cualquier caso, Crowley fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en New Jersey. Dejó una bibliografía extensísima y muy variada, claro, porque lo mismo te escribía textos religiosos e instrucciones para rituales mágicos que novelas, relatos cortos, poemas o ensayos sobre drogas. Creo que tiene cierto mérito en la obra que dejó, aunque también os digo, habiendo nacido en una familia rica y habiendo tenido sirvientes durante un buen número de años de su vida, pues es todo más fácil, la verdad. Pero su legado es realmente influyente, y no solo en el ámbito de la magia y el ocultismo. Creo que tenemos que hablar de que Crowley también tuvo un legado importante en la cultura popular. Quizá quede más claro si vemos su impacto sobre músicos muy famosos. Por ejemplo, John Lennon parecía admirarle, y el disco de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, parece una buena muestra de ello. O sea, a Crowley sale en la portada, pero también salen muchas otras figuras de la cultura popular. Lo que es más curioso es que la primera frase del disco es: el disco salió en 1967, 20 años después de la muerte de Crowley. Por otro lado, Ozzy Osbourne le dedicó la canción Mr. Crowley. David Bowie también le mencionó en sus canciones. The Doors posaban con un busto de él en la contraportada de 13. Los Rolling Stones también tenían cierta influencia suya, y Jimmy Page de Led Zeppelin prácticamente era su fan número 1. Su afición por coleccionar cosas de Crowley le llevó a comprar incluso la ya mencionada Boleskine House en Escocia, la mansión en la que había vivido Crowley. Y la cuestión es, sabiendo que esta gente era admirada por millones y millones de personas, ¿es posible que mucha gente bebiera de la filosofía de Crowley, incluso sin saberlo? Pues yo creo que sí. Y yo creo que su influencia se nota sobre todo en el rock y la contracultura de los años 70. Dependiendo de la perspectiva, hay quien le encuentra más parecido con el movimiento hippie, y la verdad es que paralelismos hay unos cuantos, o sea, misticismo que combina las tradiciones occidentales y las orientales, amor libre, experimentación con drogas, vivir en comunas. En cierto sentido, Crowley fue un hippie 40 años antes de que existieran los hippies, sí. Pero bueno, dado su rollo como más individualista y menos de paz y amor, pues yo creo que se parece un poco más a la contracultura de los 70 que al movimiento hippie como tal. No es de extrañar tampoco que un personaje tan curioso pudiese inspirar personajes de ficción, y el ejemplo más temprano lo tenemos en 1908 con la publicación de la novela El Mago, de William Somerset Maugham, en la que su protagonista, Oliver Haddo, está claramente inspirado en Crowley. Aunque si me preguntáis a mí ya cómo fui teniendo yo noticias de la existencia de Crowley, tendría que hablar una vez más de mi autor favorito y del primero en salir en esta sección, Alan Moore. La influencia de Crowley en Moore es reconocida y muy explícita en unas cuantas de sus obras. Por ejemplo, Ya nube de vendetta se le cita. En From Hell tiene una pequeña aparición. En Promethea es mencionado y aparece constantemente a lo largo de la obra. Y en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que junta personajes de ficción que ya existían,
tiene un papel bastante importante Oliver Haddo, al que por supuesto Moore escribe de tal forma que recuerda todavía más a Crowley que en la novela de William Somerset. Por poner otro ejemplo más de autor influido por Crowley que ya ha salido en esta sección de referentes, tenemos a Timothy Leary, que también se interesó por Crowley y cuando estuvo en Algeria siguió la misma ruta que había hecho él para alcanzar la iluminación en el desierto. Pero vamos, que hay unos cuantos que han salido ya por referentes y que tienen bastante influencia de Crowley, O sea, también Robert Anton Wilson, o Grant Morrison, o William Burroughs. Su influencia es muy grande. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo. Hay muchos vídeos ya sobre Aleister Crowley en internet, pero espero que el mío haya tenido al menos un enfoque más original, o sea, yo creo que al menos es un poco distinto en el sentido de que no se centra tanto en la magia, porque a mí no me importa tanto si estaba haciendo invocaciones enoquianas o si estaba invocando a los jefes secretos o a la Goetia o qué. Pero en cambio sí que quería poner el foco en algunos aspectos que normalmente no son abordados en profundidad o ni se mencionan siquiera. Así que eso, si tenéis algún comentario podéis hacerlos ahí abajo, y si queréis ver otros vídeos de mi canal pues también podéis hacerlo, pero solo si queréis, claro, seguid la ley de Zelema.